mañana. Continuamos en este tu programa Viva la Mañana y estamos en nuestra escuelita que ponemos al aire como siempre para aprender de todos los temas y de los invitados que traemos como siempre acá pues en esta sección. Y hoy pues tenemos un tema que es muy interesante, profesor, porque vamos para el área de la cultura, ¿verdad que sí? Pero la cultura afrodescendiente, ¿qué le parece? Así mismo es fantástico y precisamente con la persona indicada. Así es. Así Sí, la es. persona indicada que es un experto, una figura con una trayectoria a nivel de todos esos temas que son autóctonos y que tienen que ver con la identidad, ¿verdad?, de nuestra, que ha sido como tan llevada y traída y porque tenemos un origen tan diverso, donde confluyen tantas cosas que siempre tenemos que estar definiendo, ¿verdad? Sí, de los africanos, sí, de los indios, sí, de los españoles. ¿De y dónde esto. venimos? Entonces, esta persona es quien nos va a decir. Eso es así, pues tenemos por acá con nosotros, señores, y recibimos así con un fuerte aplauso a Darío Solano, gestor cultural, ambientalista, coordinador de la Red Dominicana Bienvenido. de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente. Bienvenido, Darío. Muchísimas gracias y sobre todo que están hablando de escuela y también de proceso de aprendizaje. Sin embargo, yo estaría planteando que más que aprender, tenemos que pasar por una primera etapa de desaprender. Y yo creo que la escuela moderna también tiene que ubicarse en esa perspectiva porque la construcción que no ha llegado hasta nosotros ha sido muy tergiversada y sobre todo el concepto, la concepción de lo que somos nosotros y nosotras, los dominicanos y las dominicanas. Entonces pienso que ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, pasa también por una etapa de hacer una catarsis, real efectivamente qué somos, sobre todo en un proceso, una coyuntura donde se está hablando de mucho nacionalismo, que yo creo que en algunos momentos raya unos niveles de conservadurismo, y de repente eso nos puede limitar bastante para entrar en todo este proceso de la globalización, porque hoy en día la dominicanidad no necesariamente se define a través de lo insular. Si a mí me preguntan en una escuela, por eso desaprender que cuál es la ciudad más importante de la República Dominicana, yo me atrevo a quemarme porque yo diría que Nueva York. Sí. No, y puede resultar un chiste, Sí. porque incluso hoy en día la literatura dominicana que se conoce en el exterior no se escribe en español, se escribe en inglés. Y es a partir de esa diáspora dominicana que muchas veces decíamos que eran dominicanos ausentes. Hay una nueva dominicanidad producto de estos flujos de carácter migratorio, pero también que las identidades son procesos dinámicos, continuos. Y me gustó mucho hace un rato que estaba mirando mucho la figura de Martin Luther King, porque entiendo que son de esos símbolos que nuestras sociedades deben buscar referente y no necesariamente los que hoy nos están planteando que es puro mercado. O sea, hoy los seres humanos nos han visto simplemente como consumidores dentro de una lógica del mercado internacional. O sea, los procesos migratorios, hay muchísimas dificultades para entrar a un país, pero las empresas, las transnacionales, los productos, olvídese que pasan lo más fácil. Sí, en ese mismo orden, don Darío, usted habla de desaprender. En materia de afrodescendencia, ¿cuáles son esas áreas que el dominicano tiene que comenzar a desaprender para aprender de la misma? Mira, la primera estrategia que nosotros tenemos que adentrarnos es redefinirnos, autodescubrirnos, porque la construcción de la dominicanidad ha sido a partir de lo que no somos. O sea, nosotros nos han puesto de espalda a lo que son nuestras raíces, pero además de eso se ha establecido una especie de una pirámide racial donde los dominicanos nos han definido a partir del blanco europeo y justamente en esa pirámide racial lo que aparece en primer lugar es el blanco y después van deconstruyendo. Recordemos que no hace mucho que teníamos en nuestra cédula de identidad, que era una vergüenza para el mundo, donde hablaba de color de la piel. O sea, ningún ser humano puede ser agrupado en función del color de la piel. Eso es parte de una arqueología y de una antropología física racista y conservadora. Entonces, nosotros tenemos que adentrarnos a vernos dentro de la perspectiva como hacían en la introducción. O sea, somos una sociedad multicultural, intercultural y tenemos
que revalorizar eso, o sea, de cómo establecer de que nosotros somos un producto novedoso y nuevo a partir de las distintas etnias que han interactuado en la conformación de la dominicanidad y no sobre la base de poner una en detrimento de las demás. O sea, aquí siempre nos dijeron que los negros lo teníamos detrás de la oreja. Es un absurdo. O sea, usted sale a la calle o aquí vemos, aquí todos somos afros, somos afrodescendientes, claro. Pero si nos preguntan allá afuera, bueno, lo peor ha sido el último censo nacional. Desde el 2010, en la primera ronda de censo en la región, se planteó la inclusión en todas las boletas de la variable étnica. Y esa variable étnica aquí no se logró, hubo mucha oposición. Ahora para este último censo se puso, pero sin ninguna promoción, sin ninguna sensibilización. O sea, que esos resultados son cuestionables y recordemos, para formular cualquier política pública, las estadísticas son fundamentales. Entonces, ha habido una negación con esa raíz africana y eso ha generado una crisis de identidad para el ser dominicano. Me gustó mucho ese término de llamarnos sociedad intercultural. Sí, claro. Y no quizás porque la palabra suena como bonita, como chula. Lo que pasa es que mucho se ha dicho de que somos una nación híbrida, que si el blanco fue el que vino de Europa, que el africano, que estaba el taíno, pero ¿cómo conocer esa identidad intercultural que sí tenemos, aprovechando todos esos recursos? Sí, lo más importante de la interculturalidad, fijémonos esto, en América Latina y en el Caribe y República Dominicana, un punto neurálgico, son sociedades multiculturales, multirraciales, que son esa hibridez de la que tú hablas, que es la presencia de distintas raíces, en términos étnicos. Pero ha existido una lógica del poder, de un pensamiento, una ideología racista, colonial, que todavía sigue pensando que es la metrópoli que tenemos, y ya se ha ocultado. Si pasamos revista, se van a dar cuenta que en América Latina hay muy pocos presidentes que hayan sido negros. Bueno, en América Latina ninguno, y cuando en Estados Unidos hubo uno, fue una noticia, y para llegar a ser presidente, tuvo que ser parte del status quo, porque nos vamos a dar cuenta que siendo los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas, en muchos países, mayoría, le ponen a pensar como minoría. Pero eso es producto de un concepto también muy importante que hay que tomar en cuenta. O sea, en América Latina y el Caribe existe el racismo estructural. ¿Y te dirían qué es eso? Explíquenos eso. Por favor. En todas las constituciones de América Latina y el Caribe, el racismo es prohibido. En todas las constituciones se reconoce. Pero una cosa es prohibirlo textualmente y otra cosa son las prácticas. Entonces, en términos prácticos, no hay una ascendencia de los sectores, de esos sectores que no están vinculados a ese estatus. O sea, queda carpintal simbólico. Fíjense que muchos negros no se asumen como negros, o sea, afrodescendientes no se asumen. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso no tiene valor simbólico. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Estar arriba. Y los que están arriba son blancos. Y tal vez esto puede resultar un chiste y que se diga desde aquí a la planta televisora también es fuerte. Yo recuerdo que en el primer gobierno del respetable presidente Abinader, cuando dan los decretos, yo me fijé en todos los ministros. Hagan un ejercicio para que ustedes vean. Si la cantidad de ministros en términos étnicos se parece a lo que somos nosotros los dominicanos y las dominicanas, en términos de diversidad. Porque tampoco se trata de recuperar la afrodescendencia, la negritud, sobre la base del mismo modelo de la exclusión de las demás etnias. No podemos repetir esa dinámica. Tenemos que asumir la interculturalidad. Entonces, el diálogo intercultural es importante porque ¿qué es lo que nos hace nosotros y nosotras los dominicanos iguales? Y que somos distintos, y que somos diferentes. Profesor, entonces, vayamos hacia atrás. Para nosotros lograr ese, que es la teoría constructivista, ¿verdad?, de la educación, en términos didácticos, ahora que estamos empezando el año escolar, por ejemplo, ¿cómo nosotros empezamos? Porque la cultura no se borra ni se distorsiona tan pronto de un momento a otro. O sea, tendríamos que hacer como la teoría de la construcción, que te prefabrican una casa, y eso no se puede hacer en cultura aceleradamente. ¿Cómo nosotros damos los primeros pasos
en términos de la integralidad del contenido educativo para que se vaya asumiendo, porque ya a nosotros no nos cambia nadie, ¿verdad? A estas alturas. Entonces, esa identidad y reforzar esos conceptos de identidad y de cultura a través de las manifestaciones de la cultura, que es el propio idioma que está distorsionado, el folclore y todo eso. ¿Cómo empezamos a dar esos primeros pasos? Ya lo estamos dando. O sea, que este tema se esté discutiendo en el aire, en la televisión, estamos dando los primeros pasos. Tenemos que reencontrarnos, tenemos que hacer una reflexión y saber que hay una deuda histórica. Ay, tú acabas de hablar, estamos en un periodo de inicio de clase. Hagamos un ejercicio sencillo. Busquen los libros con los que van a estudiar nuestros muchachos para que ustedes vean si existe en los libros de historia un capítulo donde habla del pasado de la esclavitud, donde habla de África. Entonces, lo primero es que tenemos ya que construir una dominicanidad hacia la inserción global. O sea, no está en nuestros libros. Yo te diría, tú me dirías, ¿qué hacemos? ¿Lo quemamos? No, no se pueden quemar los libros. Lo que eso pone de manifiesto y delata un sistema educativo que no se ajusta a lo que es la esencia de la dominicanidad. Porque recordemos que muchas veces aquí las reformas y los modelos nos llegan desde afuera. Incluso buscamos referentes teóricos de Europa porque creemos que la enseñanza, el saber, el conocimiento nos viene desde afuera. O sea, a nosotros nos dijeron que éramos culturas receptoras y no culturas productivas. Nosotros somos la suficientemente creativos. Recuerden el anuncio, zapatos italianos hechos aquí. Oye, ¿qué nivel de complejo? ¡Qué paradoja! ¿Qué nivel de complejo? Entonces, es hacer esa catarsis y ver, porque la educación es fundamental. Ahora, estamos hablando qué tipo de educación. Tiene que ser una educación liberadora, tiene que ser una educación para la integración, tiene que ser sobre todo una educación que se articule a un proyecto de nación democrática. Porque aquí los sectores conservadores, y tenemos que decir las cosas tal como son. ¿Cuál es el temor de los sectores de poder en el país? Que nosotros asumamos nuestra afrodescendencia porque entendemos que en la medida que asumimos la afrodescendencia nos estamos pareciendo a Haití, al cuco haitiano. Entonces se mezcla también el tema de la migración, pero eso también, de ese racismo, también se vincula otra doctrina que es muy peligrosa, la que tiene que ver con la fobia a los pobres, la porofobia. O sea, ¿dónde va esos contenidos? Entonces, ha sido una injusticia histórica que ha ido evolucionando y el rostro de pobreza y exclusión, en lo que se trata de América Latina y el Caribe, tiene rostro negro, tiene rostro indígena. Y qué pena, porque hoy en día América Latina y el Caribe, en términos de afrodescendencia, hay más de 200 millones de seres humanos. O sea, estamos hablando del 21% de la población de América Latina y el Caribe. Y hay muchos países que somos mayoría, pero no somos ni presidente de Suprema Corte de Justicia, ni presidente de la República, o sea, veámoslo así de manera descarnada. En ese mismo orden, para seguir aprendiendo, nosotros acá en nuestro país tenemos grupos, aunque no quiero hablar de grupos porque somos como ustedes han hablado, somos multiétnicos, pero por ejemplo, los congos de Villamella, los guloyas en San Pedro, los negros de los Minas, estos grupos que muchas veces que han aportado tanto a la cultura y la nueva generación lo ha obviado porque no se le habla mucho de eso. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene y cómo podemos rescatar y poder hablar de esos congos que son patrimonio cultural de la humanidad y todos esos detalles afrodescendientes que tenemos ahí a la vista en nuestro país? Mira, si ahora mismo vamos y hacemos una panorámica a Villamella, nos vamos a dar cuenta cómo viven los congos de Villamella, que se convirtieron en patrimonio de la humanidad sin convertirse en patrimonio nacional. Y cuando digo que no se convirtieron en patrimonio nacional es porque es desconocido. En este momento esa gente muere, esa gente está en riesgo. Los ancianos, los niveles de pobreza, es una vergüenza. En un país que tiene 3 décadas de crecimiento económico, sobre la base de 4 y 5 puntos, pero estamos hablando de un crecimiento económico con injusticia social, donde la riqueza se concentra en pocas manos. Entonces, hay que democratizar ese proceso. Entonces, los congos de Villamella es un punto
fundamental para la construcción de lo que somos nosotros y nosotras, la recreación de la dominicanidad. Y no en función de verlo desde la perspectiva folclórica. Fíjate que cuando se habla aquí de negritud, inmediatamente pensamos en los Minas, en Villamella, en San Pedro o Jaina. Tenemos que romper eso. La negritud aquí está por todos los lados. Miren, el año pasado se cumplieron aquí el bicentenario de la llegada de los negros libertos de Samaná. Eso pasó desapercibido. ¿Cómo es posible que eso pase? O sea, el bicentenario, 200 años de una población que ha interactuado y que ha sido fundamental en la construcción de la identidad dominicana. Pero no, eso pasó desapercibido. Si hubiese sido una expresión de carácter español o europeo en términos general, eso no pasa desapercibido, bajo ninguna circunstancia. Aquí hubo, en el 21, hubo los 500 años, la primera rebelión negra del Nuevo Mundo. O sea, no estamos hablando solo de República Dominicana, de la isla, sino del Nuevo Mundo. Eso pasó desapercibido. Profesor, sería pertinente como que dentro de su sapiencia y su sabiduría, valga la redundancia, pues nos aclare la diferencia entre racismo y clasismo, porque siento que nosotros manejamos mucho eso. Sí, eso se da. Las clases sociales se construyen a partir de su relación con los medios de producción. O sea, usted puede ser pobre, puede ser trabajador, puede ser burgués, puede ser un empresario, y ahí hay una estructuración a partir de clase. La clase va a estar determinada por esos privilegios que tú tienes, oportunidades en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. Ahora, lo racial, lo que tiene que ver con el racismo es una teoría que se ha construido en función de que un sector cultural está por encima del otro. Y no nos vayamos muy lejos. ¿Ustedes saben por qué se justificó la esclavización del indígena y los africanos? Con una complicidad no solo de la corona, sino también de la iglesia, porque no tenían alma. O sea, no nos asumían como seres humanos. Por eso hoy se reconoce que el crimen más horrendo que ha cometido la humanidad ha sido la trata y la esclavitud. Definitivamente hay mucho que desaprender para aprender, Sí, como claro. usted decía, gestor, al principio. Y una de las cosas que mencionaba, hablaba de las estructuras. Dicen, muchos por ahí dirán que estamos avanzando en materia de integración, de inclusión, pues en muchos lugares de trabajo, incluso la mujer dominicana con el pelo rizo no era aceptada, tenía que plancharse el pelo en buen dominicano para poder ser recibida y tener una imagen que proyectara lo que esa empresa o esa institución quería proyectar. Sin embargo, hoy en día, pues sí se va aprendiendo. Algunas mujeres, sobre todo las féminas que somos más atrevidas, hemos ido entrando con... Te incluiste. Claro, claro. Pero ¿qué más podríamos hacer como sociedad para seguir haciendo valer esos derechos y esa integración verdadera? Ahí hay que hacer cimarronaje. El cimarronaje... Explíquenos eso. Sí, el cimarronaje era... los procesos políticos y culturales que establecieron los africanos esclavizados para romper con la esclavitud y se iban a construir sociedades libertas a la montaña, o sea, por ahí está la Sierra del Bauruco, Neiva, todos esos manieles, palenques, que en el caso de Sudamérica se conocen como quilombo. Entonces tiene razón, o sea, ha habido mucha violación de derechos humanos. ¿Qué podemos hacer? Es ampliar los derechos humanos. Si hoy en día nuestras niñas a los 15 años, a los 14, hasta los 12 he visto, le pasan un peine, es porque aquí las cosas se definen entre pelo bueno y pelo malo. Sí. Entonces el pelo malo, entonces nosotras tenemos que parecer la televisión, señores. Se habla de imagen. Recuérdense que antes también, y tenemos que admitir que hay una apertura, pero ha sido sumamente difícil. Hay gente que se han atrevido a poner en riesgo. Y el tema es la ampliación de los derechos ciudadanos y que la gente sepa que tienes derechos, como también tienes deberes. Entonces, de asumirse, de autodescubrir ese ser. Porque fíjense, nosotros no tenemos, para el proceso de globalización, integración regional, lo único que nosotros tenemos es nuestra espiritualidad, nuestra cultura. Aquí no tenemos una industria pesada desarrollada. O sea, nosotros tenemos, paradójicamente,
Una vez decía un sociólogo francés que llegó a Brasil, aquí los nacionalistas se pusieron muy molestos, porque dijo, vengo de un país que vive de lo que no produce. ¿Y cómo es eso? Sí, la República Dominicana tiene 3 fuentes fundamentales para su desarrollo. Turismo, la remesa de los dominicanos que viene del exterior y el turismo. Entonces, usted dice, si es buena, el ejemplo para la COVID, los cuartos de los dominicanos se redujeron. Sí. Los turistas no podían venir. Las zonas francas estaban cerradas. Por suerte, que nosotras tenemos una agricultura que Muy suple. rica. Pero lo que tenemos es esa dominicanidad, entender a partir de esta carga energética, de que nosotros podemos sanar, curar con nuestras habilidades, con nuestra dinámica de ser social, de ser cultural, pero entender de lo que somos, de que no... Señores, hay veces cuando los lunes hay periódicos que traen una revista, lean esa revista, miren esa revista, las características cuando aparece... Una vez yo me reía mucho porque le decía, por fin, y me he hecho una mala palabra, por fin apareció un negro. ¿Ustedes saben cómo aparecía? May Mercedes repartiendo la comida. O sea, cómo reproducen también roles tradicionales históricos para seguir también invisibilizándonos. Acentuando eso. Sí. ¿En qué medida el famoso complejo de Guacanagarí nosotros lo aplicamos en esas facetas? Sí, a mí no me gusta lo del complejo de Guacanagarí, pero en realidad a nosotros también nos ha enseñado a ver lo extranjero, lo exterior como lo bueno, pero también busquemos y hablemos de esa figura de la capacidad de entrega, de la humildad, de esos valores que tenemos los dominicanos. Inclusive de dar hasta lo que no tenemos. O sea, eso es importante seguirlo diciendo, porque en estos momentos donde se ha recrudecido la violencia, donde producto también de exclusiones, porque tenemos que ir también a las raíces de la cosa. Muchas veces aquí la cosa está muy segmentada, y aquí hay sectores populares que han tenido que buscar hasta códigos en términos del lenguaje, que uno se asusta, pero no le han dejado otra oportunidad, no le han dejado otra vía, de cómo de nuevo el componente racismo y clasismo se fusionan, pero para fuñir a gente de los barrios. O sea, esos privilegios, o sea, a nosotros tenemos que valorarnos en función de nuestras capacidades, pero también tenemos que tener que nos valoren con las mismas oportunidades, porque eso es otra. Y nosotros mismos creernos que realmente tenemos esas características, Claro. y esas capacidades, que no es una relación de color, de piel, de raza, eso no tiene que ver con nuestra identidad. En países donde el tema racial es tema recurrente, por ejemplo, Estados Unidos, hasta en Haití, en muchos lugares, a veces también se termina en un extremo y se toca el tema en donde muchas veces el negro tiene ese resentimiento también hacia el blanco. Y me surgía ahora mismo, estaba analizando la pregunta, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo yo que tengo niña pequeña, muchos de los que están aquí, poder hacer que mi niña acepte su negritud y esa afrodescendencia sin llevarla a un extremo de que cree un resentimiento contra otro que es su hermano, por ejemplo dominicano, pero que tiene una etnia un poco diferente a ella? Tú lo acabas de decir, ahí está la técnica, la interculturalidad. O sea, es la convivencia, nuestra capacidad de dialogar con los otros. Porque nosotros somos iguales en la medida que establecemos que somos distintos, que somos diferentes. Y vuelvo a la figura ahorita que ustedes tenían de Martin Luther King, como puede resultar Rosa Parks, como pueden resultar... Sí, o sea, la respuesta de los extremos, el racismo es tan perverso, venga de donde venga. Así es. El racismo es perverso. Ahora, hay racismo, hay posiciones extremas de resentimiento que ha sido producto de una respuesta a esos procesos y que tiene que llegar en un momento de sanar, de curar. Exacto. Tiene que llegar un momento de sanar. Porque le voy a decir algo, señores. El racismo es tan vergonzoso que el mismo racista no asume que lo es. Es tan vulgar, tan criminal que el mismo racista no lo asume. Y sociedades que digan que hay democracia y hay racismo, el racismo y la democracia son incompatibles. Entonces, ¿qué hacemos con este esquema que nos ha ido imponiendo, verdad?
donde la sociedad es un piso de mosaico, donde hay grupos. Entonces eso que dijo Smerling acerca de cómo se ve uno con otro en términos raciales, en términos de la identidad de esos grupos. Por ejemplo, tenemos por un lado el feminismo, o sea, el nuevo orden. Entonces, como que estamos dividiéndonos más. En ese sentido, ¿cómo contribuye esa apertura innegable que es los medios de comunicación, pero las redes? Sí, fíjate que en realidad no es que nos estamos dividiendo más, es que nos estamos ubicando y estamos haciendo nuestras reivindicaciones. Y en función de ese mosaico, de esos distintos mosaicos, es que tenemos que crear una unidad en la diversidad. O sea, feminista, tú acabas de sacar a relucir, tenemos que también hablar de qué feminismo, porque si bien es cierto que el feminismo es una teoría liberadora de la mujer, pero hay feminismo racista. Claro. Sí. Hay feminismo académico que nada tiene que ver con las mujeres de los barrios. Hoy se está hablando del cuidado. O sea, el feminismo también es para una respuesta a lo que ha sido una sociedad patriarcal, Exacto. donde la sociedad, como parte también de esos procesos de exclusión, ha sido construida a partir del hombre, del macho. Entonces las mujeres estaban relegadas. Entonces tenemos también que sanar de todos esos elementos que realmente efectivamente no nos permite una vida digna. Es la humanización de la convivencia, es entender, en este caso, hoy dentro de una hora más o menos, las Naciones Unidas hoy está lanzando lo que es el segundo decenio internacional de los pueblos afrodescendientes. Porque hay una deuda. Ahorita cuando hablamos qué hacer, hay en muchos países, miren, a veces cuando estoy en un evento internacional que los compañeros presentan que tienen hasta Ministerio de Igualdad o Secretaría, caso de Brasil, muchos departamentos, porque todos estos procesos de reivindicaciones ha conllevado a la creación de políticas públicas. Yo digo, en el caso dominicano, a mí me basta con que digan sí, hay racismo, porque la negación del racismo imposibilita que se le den salida a las políticas públicas. En ese mismo orden, uno como joven vive chequeando las redes sociales y me llamó la atención en TikTok una temática que había especialmente del dominicano en Estados Unidos, en donde era como si se veía como si no quería aceptar esa negritud, y el término que se utilizaba era I'm not black, I'm Dominican, en el sentido de que en Estados Unidos decir que tú eres negro es como que tú perteneces a esa cultura negra de Estados Unidos, y aparentemente el dominicano quería decir que no pertenecía a esa cultura, pero se veía como si no lo aceptaba. ¿Qué opinión le merece usted en ese sentido? Porque también vemos dentro de la historia que el negro, por ejemplo, al latino también lo excluía en Estados Unidos, y los peloteros, por ejemplo, han hablado mucho de eso, los Felipe Alou y todo ese grupo. Sí, mira, empezando con los peloteros, y que lamentablemente ellos no los dicen, o sea, todos esos peloteros nuestros que han entrado incluso al Salón de la Fama han sido víctimas de mucho racismo. Incluso nuestros primeros peloteros iban en autobuses distintos a lo que iban nosotros. Eso hay que decirlo. Para que no. Ustedes saben por qué decirlo, no es resentimiento, es para que no se repita jamás. Sí. Eso no puede repetirse jamás, y hay sectores que quisieran hacerlo. Entonces hay que abrir toda esa posibilidad. Esa conversación. En el caso de los dominicanos, señores, en Nueva York, esos muchachos dominicanos tienen conflictos con su familia, con sus padres, porque tienen otra dinámica. Ahora, también hay una cuestión que se da en la sociedad norteamericana, es que usted tiene que estar integrado a un grupo racial o cultural. O sea, los hispanos, los negros, los latinos, o sea, es un problema de grupo. Y fíjense la panorámica. Hoy en día, ¿qué es Washington Heights? De dominicanos. Y yo no sé si ustedes recuerdan que la primera vez que ondearon tantas banderas dominicanas fue una vez que le apagaron la luz en Washington Heights como para hacer un impacto contra los dominicanos. O sea, el problema de los grupos es que es una forma gremial, porque en estas sociedades también han venido también las cuotas, que se habla en un lenguaje, a mí no me gusta el término, de discriminación positiva. Discriminación positiva viene siendo
que supongamos, estamos exigiendo para ir aquí en el sistema electoral dominicano, el 33% de los cargos tienen que ser de mujeres. Pero lo mejor sería que fuera 50-50. Pero lo que pasa es que la mujer, ¿cuántos años que tenemos? Que 100 años yo creo que pudo votar. O sea, es que el poder fue concebido a partir del hombre. O sea, y por lo tanto, los grupos tienen que irse articulando. En el caso de esos muchachos en Estados Unidos, hijos de dominicanos, que nacieron en Estados Unidos, el problema, señores, entra la salud mental. Porque tienen unos conflictos muy serios con los papás. Y una sociedad más plural, más abierta, y estos muchachos sumiendo su negritud, cuando papá y mamá se criaron que eran mulatos y que en la casa el más negro era el haitiano, era el insulto. O sea, eso genera. Y cuidado, si ese no era, el negrito es el único tuyo, como decía Johnny. Sí, perfecto. Y pues, sí, siempre hay en cualquier casa uno que le llama, mira, moreno. Yo me doy cuenta a veces, los dominicanos acostumbran en el exterior, acostumbramos moreno a los haitianos. Porque la gente lo sabe, que el negro ha sido una carga tan fuerte, colonial, que se convierte en insulto. Entonces tú vas reduciendo, moreno. Recuerden que yo recuerdo de Peña Gómez, que Peña Gómez en Europa asumía su negritud, de que Peña Gómez en uno de sus discursos, él hablaba de los indios y morenos. Pero también recuérdense de lo que ha sido la evolución de esta sociedad, uno de los versos de Juan Antonio Alí, que habla, hoy español fui, mañana es. O sea, de cómo ese proceso. Y el negro tras de la oreja. Sí, y que hay que dejarlo ya, de que seguir con esa cuestión de que detrás. No, está en la frente. Bueno, Esmerlin, yo creo que ha sido un gran privilegio tener aquí al profesor Darío Solano, sí. y hablar con él es, verdad, una patronal. No pudiéramos seguir, porque este es un tema apasionante y que es muy amplio, ¿verdad? Que sigue esto de la cultura afrodescendiente. Darle las gracias, señor Darío Solano, por estar con nosotros en esta mañana. Esperemos que pueda volver a hablar de cultura con nosotros, señores. Sí, gracias a ustedes, porque yo creo que estar en Viva la Mañana, eso implica de que el mañana será mejor en función de los temas que se tratan acá. Claro que sí. Esclarecer algunos conceptos y eso, porque siempre tenemos que tener esa retroalimentación, porque tendemos al deterioro. Bueno, sin dudas, nosotros vamos a seguir por acá compartiendo con ustedes en breve mucho más contenido, así que mantenga la sintonía. Esto es ¡Viva la Mañana! ¡Viva la mañana!